todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar de un caso de España, vamos a ver todo lo que le pasó a Mariluz Cortés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Mariluz Cortés Suárez nació en Huelva, España, el 12 de diciembre del año 2002. Fue la menor de los 3 hijos del matrimonio de Juan José Cortés Fernández, pastor de una iglesia evangélica, e Irene Suárez Fernández, quien trabajaba en la Fundación Secretariado Gitano. Sus 2 hermanos mayores se llamaban Daniel y Juan José. Mariluz era una niña alegre y muy sociable, le gustaba pintar, bailar y cantar. Además era muy apegada a sus padres. No le gustaba estar sola ni tampoco la oscuridad. Sus padres tenían alquilado un mercadillo el cual atendían todos los domingos y Mariluz pasaba mucho tiempo allí con su madre. Era una niña muy servicial y además de eso le iba muy bien en el colegio. Pero a sus 5 años la luz de Mariluz se apagó. El día 13 de enero del año 2008, Mariluz quería bajar al kiosco a comprar unas palomitas. La niña nunca salía sola, la que solía acompañarla era su madre, pero ese día tenía un dolor muy grande, se había tomado un relajante muscular y se sentía indispuesta. Fue tanto el deseo de Mariluz en bajar a comprar las palomitas que lo hizo ella sola. Tomó un euro que su madre tenía en el salón de la casa y bajó. Esa fue la última vez que su familia vio con vida a la niña. Luego de eso los minutos comenzaron a pasar y Mariluz no regresaba. Esos minutos se convirtieron en horas y la madre de Mariluz se sintió muy mal. Le pidió ayuda a sus amigos y a su familia para que la ayudaran a buscar a su hija. Comenzaron preguntándole al dueño del kiosco si la había visto. Este hombre dijo que en efecto la niña había llegado a comprar, acompañada de 2 niñas más, pero que luego de eso él no se había dado cuenta hacia dónde se había ido y que tampoco la había vuelto a ver en todos los minutos que habían pasado desde ese momento. A pesar de que este hombre había mencionado otras 2 niñas en esta declaración que dio, realmente nunca se llegó a investigar mucho su testimonio, nunca se llegó a buscar a estas 2 niñas para ver si ellas tenían algo más que decir. La Guardia Civil, la Policía Nacional, la Cruz Roja y cientos de voluntarios comenzaron a buscar a la pequeña en los alrededores de su casa. Un total de 5,000 personas hicieron una manifestación unos días después de la desaparición de Mariluz, pidiendo su regreso a casa. También varias personas de los municipios de Huelva se pusieron enfrente del ayuntamiento de este lugar para exigir a las autoridades que dieran todos los recursos para poder buscar a la pequeña. Se la buscó por muchos lugares, se utilizaron perros, helicópteros y todos los servicios que tenían a su disposición las fuerzas de seguridad, pero nada de esto dio resultados. La familia contrató a un grupo de detectives privados para agilizar la búsqueda. Supuestamente hubo avistamientos de Mariluz en diferentes lugares de España y hasta en muchos países de Europa, información que al irla a corroborar todo el mundo se daba cuenta que era falsa. La búsqueda terminó 54 días después. El día 7 de marzo de ese mismo año, un empleado de una refinería encontró su cuerpo. Estaba flotando en un muelle de Huelva. Sorprendió mucho que el cuerpo fuera encontrado en esa zona, ya que ya había sido inspeccionada y no se había encontrado nada. El ayuntamiento de Huelva dio 3 días de luto oficial por la muerte de la niña. Se llevó el cuerpo para hacer una autopsia oficial. Esta determinó que la pequeña había muerto por asfixia mecánica por sumersión.
Para los médicos que realizaron este primer análisis, la niña había sido arrojada viva al agua mientras estaba inconsciente. Esta inconsciencia se había provocado por un golpe que tenía en la cabeza. También encontraron lesiones en las muñecas, en el codo y en la rodilla derecha. No había signos que demostraran una violación, un abuso sexual. Si había habido tocamientos antes de que fuese tirada allí, realmente no se podía saber. También por el estado del cuerpo no se pudieron hacer muchas pruebas, ni tampoco se pudo determinar realmente un día exacto de la muerte. Se llegó a saber que eran más de 6 semanas, así que muchas personas supusieron que la niña había muerto el mismo día que había desaparecido, que la persona que había secuestrado a Mariluz la había asesinado ese mismo día. Con esto se comenzaron a hacer muchas preguntas. La familia de Mariluz no quedó muy contenta con este examen forense, así que contrató a un forense privado. El nombre de este doctor es Luis Frontela, un médico forense muy reconocido en España que había participado en casos como el de las niñas de Alcácer. Este forense, al hacer la segunda autopsia, no llegó a concordar mucho con los médicos del primer informe. Él dijo que había encontrado 2 golpes en la cabeza, distinto al golpe que se había encontrado en la primera autopsia. Pero lo que más se notaba entre este segundo informe y el primero fue que Luis Frontela dedujo que la niña ya estaba muerta cuando fue arrojada al agua. Además de eso, dijo que tenía una lesión de separación en un muslo que probaría ya fuese una violación o un intento de violación. También dijo que Mariluz tenía lesiones en las muñecas que indicaban que había estado atada. Muchas de estas cosas llegaron a levantar un gran sentimiento de angustia en los familiares de Mariluz, ya que en cierto punto se llegó a creer que no se iba a hacer justicia en este caso y que tal vez los primeros médicos no estaban tan capacitados como se estaba diciendo para realizar un informe de estos. Dejando de lado la primera y la segunda autopsia, había otra pregunta también muy importante que contestar. ¿Quién se había llevado a Mariluz? La policía parecía tener un sospechoso, un hombre llamado Santiago del Valle García. Él se había mudado al lado de la casa de Mariluz en octubre del año 2007. Santiago vivía allí con su esposa Isabel García, quien tenía un retraso mental moderado, y con su hermana Rosa. Santiago del Valle sufría de esquizofrenia y se le había otorgado un 75% de minusvalía por esto. La pensión que recibía por su minusvalía era su único ingreso. Su esposa Rosa también tenía una pensión, pero juntando estos 2 ingresos no llegaban a fin de mes, así que le pidió a su familia que lo dejaran vivir en ese piso de Huelva donde él había nacido y crecido. En este piso vivía su hermana Rosa, así que al momento de llegar, Santiago tuvo que compartir la casa con ella. Lo más relevante de la vida de Santiago era que tenía un largo historial de abuso sexual a menores. Para el año 2001 se supo que Santiago había estado implicado en 5 casos de abuso sexual a menores, incluidas su hermana y su propia hija. Si bien el hombre había acumulado varias condenas por estos casos, estas condenas nunca se habían hecho efectivas, así que él no había pasado ni un solo día en la cárcel. Destacar también que por el caso de su hija, a su esposa también le impusieron una pena, que en años era básicamente la misma que le habían impuesto a él, ya que se determinó que ella era consciente de los abusos y que nunca había hecho nada para detenerlos. Pero de nuevo, la orden de su esposa tampoco se llegó a ejecutar, así que ellos vivían allí tranquilamente. La policía dijo que 2 días después de la desaparición de Mariluz, ellos ya habían ido al piso de Santiago a hacerles unas preguntas de rutina, como estaban haciendo con casi todos los vecinos. En ese momento, Santiago pronunció una frase: "Yo no me voy a comer ese marrón". También se llegó a ver el auto de la hermana de Santiago, el auto de Rosa, y en ese momento en el baúl ellos vieron que estaba mojado, parecía recién lavado y además de eso tenía dentro 2 cartones, una cosa que les pareció muy extraña.
Pero la policía en ese momento, a pesar del historial de Santiago, de su actitud extraña y del hecho de que el auto de su hermana, específicamente el baúl, estaba recién lavado, no llegaron a arrestarlo, a llevarlo a comisaría para tomarle una declaración más específica, una declaración oficial, sino que simplemente dijeron que lo habían estado observando. Fue 2 días después del descubrimiento del cuerpo de la pequeña Mariluz que al final este hombre, su hermana y su esposa fueron detenidos. La esposa de Santiago dio una primera declaración que no concordaba mucho ni con lo que se creía que había pasado, y más adelante se van a dar cuenta que tampoco concordaba con lo que Santiago ni la hermana de este dijeron. La mujer dijo que ella se había quedado dormida un poco antes de las 4 de la tarde, hizo una pequeña siesta, se despertó y se dio cuenta que su esposo no estaba. Luego se volvió a dormir otros minutos y se despertó cuando Santiago llegó a la casa. Él le dijo que había salido a caminar un poco, que eran más o menos las 5 de la tarde cuando esto pasó. La primera declaración de Santiago fue completamente distinta. Él dijo que ambos, él y su esposa, se habían echado la siesta, habían dormido esa tarde y que luego de eso se habían levantado un poco antes de las 4:30 y se habían ido a pasear, fueron a ver vitrinas al centro comercial, pasaron por algunos negocios y a las 8:30 de la tarde ya estaban de regreso en su casa. Si bien no había ninguna prueba biológica que ligara a Santiago en el caso y en su primera declaración él no se declaró culpable, se determinó que el hombre sería llevado a juicio ya que concordaba con el perfil. Era el único en la zona que había estado acusado de abuso sexual a menores, no había nadie más cerca de allí que realmente pudiera tener algo en contra de la familia. Se llegó a investigar a un grupo de ciudadanos rumanos que vivían cerca también, porque la familia de Mariluz no los dejó poner un puesto en su mercadillo. Pero al interrogarlos no se llegó a mucho, tampoco hubo muchas pruebas que los situaran en ningún lugar, y para la policía que se vengaran de una manera tan salvaje por un simple puesto no era algo coherente. Así que realmente la única persona que llegó a encajar en el perfil fue Santiago, y por eso él fue llevado a juicio. Ya en el juicio Santiago cambió su primera versión, pero no para declararse de nuevo inocente, sino esta vez para declararse culpable del crimen. La versión que se presentó allí luego fue cambiada de nuevo por Santiago, siempre declarándose culpable, pero cambiando ciertos detalles. La primera declaración que él dio fue la siguiente. Él atrajo a Mariluz hacia el portal de su edificio y le pidió que subiera a su casa. Comenzó a forcejear con ella porque la niña se asustó, realmente no quería ir a la casa de él, y en ese pequeño forcejeo se cayó de espaldas y se dio en la cabeza, lo cual provocó que se quedara inconsciente. Santiago dijo que él en ese momento no sabía si la niña estaba viva o no, pero que tampoco se iba a quedar a averiguarlo. Tomó su chaquetón, envolvió a la niña y la metió en el carro donde hacía la compra, en estos carritos en donde se meten las cosas que se compran en el supermercado, y luego de eso le pidió a su hermana que lo ayudara para poder esconder el cuerpo. Según cuenta Santiago, metieron el carrito de la compra con el cuerpo de Mariluz en el maletero del carro de su hermana y luego de eso fueron unos kilómetros más lejos para poder tirarlo en el muelle donde ella había sido encontrada. Cerca de ese muelle realmente, por lo que se cree que el cuerpo de Mariluz estuvo flotando, y por eso cuando se revisó esa zona de primero no se había encontrado nada, ya que se había estado moviendo. Pero en una segunda versión él llegó a dar otros detalles y también cambió ciertos datos. Agregó que había atraído a Mariluz con un peluche blanco. Dijo que él tenía este oso de peluche en su casa porque le gustaba mucho, le recordaba mucho a los niños, y él realmente era consciente que tenía este problema porque dijo que no se podía aguantar, que cuando vio a Mariluz no se pudo aguantar y tenía que atraerla a su casa.
tiró el peluche por la ventana, ya que él vivía en la parte baja del edificio, y le dijo a Mariluz que se lo pasara. La niña muy inocentemente lo tomó y entró al edificio. Cuando vio que el hombre la estaba llamando para que subiera a su apartamento, ella se asustó, se resbaló y se golpeó en la cabeza en las gradas. Santiago Valle dijo que ni siquiera había tocado a la niña. Luego de eso se asustó mucho, tomó a la niña y la había tirado en un alcantarillado cerca de su casa. En esta segunda versión, él le restó toda la culpabilidad o la complicidad, vamos a decirlo, a su hermana y dijo que había actuado solo. La declaración de Rosa dio un poco más a entender que el primer relato de Santiago tal vez era el verdadero. Ella dijo que ese día había llegado a casa y que se había encontrado con su hermano muy nervioso, que él le había dicho que necesitaba que lo llevara a comprar a un supermercado. El supermercado estaba lejos de la casa, así que lo que ella le propuso fue dejarlo en la parada del autobús con el carrito de la compra. Él aceptó. Subieron el carrito a la parte de atrás. Ella dice que no vio nada raro, estaba el chaquetón metido, pero que tampoco no había ningún movimiento ni nada extraño. Santiago se bajó en la parada del autobús, ella lo dejó ahí y ya no volvió a ver para atrás. Dijo que el baúl estaba limpio el día que lo vieron porque ella acababa de lavar todo su vehículo y que por eso la policía había sospechado. Las únicas pruebas biológicas o los únicos rastros que podían dar ADN o algo que se encontraron fueron dos cabellos. Uno en la falda de Mariluz cuando ella estaba flotando porque tenía la misma ropa con la que había salido de su casa, y otro cabello que se encontró en el baúl del vehículo de la hermana de Santiago, pero no se pudo determinar de quiénes eran y quedaron como que eran pruebas o más bien cabellos que estaban ahí debido a contaminación de la escena. Podían ser de cualquier persona. Recuerden que había otro examen forense, pero en el juicio se admitió solo el primero, ya que los médicos forenses que realizaron este primer examen determinaron delante del juez que en la médula espinal de Mariluz había unas algas microscópicas. Estas algas microscópicas daban a entender que la niña cuando fue arrojada al agua todavía estaba con vida. Así que realmente las otras pruebas, como el hecho de que tuviera una herida en el muslo o supuestamente las heridas en las muñecas en las cuales se decía que ella había estado atada, no se tomaron en cuenta. Si bien no había pruebas biológicas que pudieran dar a entender que este hombre había abusado de Mariluz, sí se llegó a tener este delito en el juicio. Luego de presentar las pruebas y los testimonios, Santiago del Valle fue declarado culpable de asesinato y de abuso sexual con reincidencia. Fue declarado culpable y tuvo que cumplir una condena de 22 años. Por su parte, su hermana Rosa, por complicidad, fue condenada a 9 años de cárcel. No se llegó a saber realmente qué pasó en ese lugar, qué pasó con Mariluz Cortés. La versión que se tomó fue la primera que dijo Santiago del Valle. Atrajo a Mariluz a su casa, la niña en el forcejeo se dio un golpe en las gradas del portal antes de entrar al piso de este hombre. Él la tomó, la metió en el carro de la compra y con la ayuda de su hermana se deshizo del cuerpo. El caso de Mariluz dio la vuelta en todos los noticieros de España. Fue un caso muy conocido. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, comenzó una carrera en la política luego del asesinato de su hija. Estuvo en las filas del Partido Socialista y también en las filas del Partido Popular, del cual hasta ahora todavía es miembro. Es más, se llegó a presentar en las elecciones pasadas, pero no logró ningún escaño en el Congreso de los Diputados. Él no logró entrar allí. También llegó a hablar con los expresidentes Zapatero y Rajoy acerca de endurecer las penas para los violadores de niños y llegó a pedir la prisión permanente revisable para estas personas, cosa que no se llegó a lograr, pero que hasta cierto punto la familia de Mariluz Cortés sigue pidiendo. Mariluz hasta cierto punto también fue víctima del sistema, ya que este hombre era un reincidente, tenía muchos
juicios de abuso sexual, pero porque no se había dado un pequeño tecnicismo, porque la condena todavía no se había puesto en marcha, él estaba libre. Si se hubiese dado su condena desde el primer día, seguramente él no hubiese estado en este lugar y Mariluz todavía estaría con su familia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Estoy un poco enferma, tengo mucha congestión nasal, pero me sentía bien para grabar. Realmente no tengo dolor ni nada, solo tengo mucha congestión, así que por eso mi voz se escucha así. Les pido una disculpa por eso. En el caso de Mariluz, creo que hay que tocar también varios puntos. El primero es que en Estados Unidos existe un sistema que creo que es muy bueno. No sé si en otros países exista lo mismo, pero es el hecho de que tú puedes entrar a internet, buscar la zona donde vives y saber si alguna persona acusada de abuso sexual está viviendo cerca de ti, abuso sexual a menores, está cerca de ti o se acaba de mudar cerca de ti, todo este tipo de cosas. Creo que sería muy importante implementar eso en todos los países. También que se ejecuten las condenas. Yo no entiendo realmente por qué este hombre no fue llevado desde el día 1 a la cárcel. Si él hubiese estado en la cárcel cumpliendo la condena, pues como ya les dije, Mariluz todavía estaría con su familia. Él llegó a abusar de su propia hija y de su propia hermana, así que realmente era capaz de abusar de cualquier persona. Las circunstancias en cómo falleció, en cómo asesinó este hombre a la niña, son todavía un tanto misteriosas, vamos a decirlo, porque realmente no se pudo comprobar algunas cosas. Y había un segundo informe que, si bien no se utilizó, contradecía un poco al primero, al oficial, vamos a llamarlo así. Pero al final lo importante es que ahora sí, este hombre está en la cárcel, su hermana también cumplió una pena, su esposa no, porque no tenía nada que ver. Pero creo que es lo más importante, son 22 años. 22 años y esto fue en 2008, así que bueno, al final este hombre también va a terminar saliendo de la cárcel. Es importante que lo sepamos porque será ya dentro de unos años. Mi nombre es Lesma, si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, también suscríbanse porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Les dejaré mis otros 2 canales en la descripción de este video. Síganme en mis redes sociales, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram como LesmaVR. Nos vemos hasta otro video.